Según lo estipulado en la Convención Americana en su artículo 12, profesa sobre la libertad de conciencia y religión. Esta trata que toda persona tiene derecho a acceder a su libertad de conciencia y de religión y a promoverlo tanto en público como en privado. Existen dos potestades para diferenciar. La primera es la libertad de conciencia, que versa sobre creer en cualquier tipo de materia, X o Y razón, y la otra es la libertad de cultos, que habla sobre creer sobre una religión y sobre tener el derecho a promoverla también. Cabe resaltar que la libertad de conciencia y de religión solo puede estar limitada por leyes ya prescritas, y estas leyes deben buscar la seguridad social ante todo, siendo la seguridad social la libertad de los demás, la salud y el orden público. Entonces, por ejemplo, en Colombia existe una ley que se llama la Ley 133 de 1994, que profesa que esta libertad de conciencia y de religión está limitada, por ejemplo, en prácticas satánicas, parapsicológicas, análogas y demás. El derecho a la libertad y la conciencia busca preservar la integridad moral de las personas, razón por la cual los estados deben limitarse en lo más posible a no permitir ejercer este derecho. No obstante, estamos en una sociedad en la que existe el pluralismo racional, es decir, que existen varias creencias dentro de la sociedad. Lastimosamente, existen personas que no permiten que otras piensen diferentes a ellas y que actúen de acuerdo a esto. Es por eso que en este tema existen varios choques y varias aporías en cuanto a esto. Como ya lo hemos visto en la Convención Americana de los Derechos Humanos, está consagrado el artículo 12, que nos habla sobre la libertad de conciencia y de religión. Estamos ubicados en América, que es un territorio totalmente pluricultural. No obstante a ello, se ven los constantes atropellos hacia este derecho. Por lo tanto, es válido preguntarnos qué tanto se respeta la libertad de otras personas en su propia conciencia y en la elección y vivencia de su religión. Para ello, hemos recurrido a los dos organismos de la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos para responder a este interrogante, con varias sentencias e informes y demás documentos. Con respecto a la línea jurisprudencial que vamos a tratar, cabe resaltar que no son de actualidad, debido a que no pudimos encontrar información a partir del año 2008. Siguiendo con las sentencias de la Comisión, en el caso Loren Estar, Jorge Barón y Rodolfo Izal versus México del año 1999, se relatan los hechos de cómo estos tres sacerdotes sufren hostigamientos tanto por parte de grupos paramilitares como de la policía en actividades extrajudiciales, ya que son sacados de sus residencias y de sus vehículos para llevarlos a hacerse exámenes médicos e interrogatorios políticos, ya que se les acusaba de querer apropiarse de las tierras de los indígenas para una adoctrinación a la religión católica. El grupo paramilitar no quiso esto y se alió con la policía para sacar a estos sacerdotes y a todos los que estaban tratando de quitarle un poco de marginalidad a las comunidades indígenas, para poder apropiarse de estas tierras y hacer sus propios delitos, pudiendo dominar estas comunidades indígenas. Los derechos de esos sacerdotes se ven vulnerados cuando se les interroga políticamente solo por hacer parte de la religión católica. Las recomendaciones que le dio la Comisión al Estado mexicano para las reparaciones de las víctimas es investigar la responsabilidad de los funcionarios públicos implicados en este caso. Y también dijo que le podrían restablecer la situación jurídica a las víctimas, ya que se les vio lesionado el derecho de la libre conciencia y de religión, por ser expulsados de este país por el hecho de tratar de quitar un margen de analfabetismo de las comunidades indígenas para que no se vieran atropellados los derechos de estos. El caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamado La Última Tentación de Cristo, Olmedo Bustos versus Chile, da a conocer la responsabilidad internacional del Estado de Chile debido a que censuraron injustamente la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo. Las víctimas versan que su derecho a la libertad de conciencia y de religión fue violado debido a que no pudieron promulgar su creencia libremente. No obstante, lo que dice la Corte es que ese derecho no fue violado del todo. Las reparaciones de casos son las siguientes.
Primero, el Estado chileno debe de modificar su ordenamiento jurídico interno con el fin de suprimir la censura que se le brindó anteriormente a las víctimas. Luego, debe de dejarlas promulgar su derecho a la creencia o a la religión, dejando poner la película La última tentación de Cristo. La segunda reparación consiste en que el Estado chileno debe de brindar a las víctimas y a los representantes $4.290 con el fin de reintegrar los gastos dados durante todo el proceso. En la sentencia de la Corte de la Comunidad Mayagna versus Nicaragua del año 2000, relata los hechos de cómo el Estado nicaragüense le vendió a una empresa maderera los bosques de la comunidad indígena, porque eran 62.000 hectáreas que ellos podían explotar en madera. La comunidad, al darse cuenta de esto, alegó sobre sus tierras, ya que para ellos esto era un lugar sagrado y de confinamiento para ellos. Esto, el Estado les violó el derecho de la libre conciencia y de religión, ya que para ellos en ese bosque hacían sus rituales, y al Estado vender esto, lo que hizo fue vulnerarles a ellos sus derechos y aparte interrumpir la propiedad privada, porque la comunidad maderera arrojó esta concesión hasta los 30 años, o sea que ellos perdían totalmente el manejo de sus tierras. La Corte, al especificar las reparaciones sobre este caso, aseguró que el Estado tenía que dividir, delimitar y asegurarle todas las tierras a los indígenas para que eso no volviera a ocurrir, ya que como esa concesión se había celebrado por tanto tiempo, el Estado nicaragüense le tenía que reivindicar sus derechos a los indígenas y devolverles sus tierras y pagarles una indemnización por el daño causado. El caso de la masacre de Pilar de Sánchez versus Guatemala se da en el año de 1982. Es decir, que en ese momento es cuando fuerzas públicas llegan a esta localidad perteneciente al municipio de Rabinal y los atacan con granadas, son usadas para dispersar a la población y poderlos dividir en dos grupos. Esta población es atacada principalmente por pertenecer a una religión maya, ya que en esa época era de gran señalamiento pertenecer a una religión que no fuera la católica, debido a la gran ola de violencia que presentaba este país. Cuando el caso se presentó a la Corte Interamericana, ya versaba el año de 2004, por lo tanto ese es el año de la sentencia. Dentro de las reparaciones que debe asumir el Estado, aparte de unas cifras altas pecuniarias, también hay unas grandes reparaciones simbólicas en las cuales debe o debió hacer un reconocimiento de su responsabilidad en el lugar de los hechos, así como velar por el funcionamiento y mantenimiento del sitio en donde se le hacía el homenaje a las 268 personas que fueron perdidas en esta gran masacre, en donde el Estado tuvo altamente su responsabilidad. En esta sentencia de la comisión, Alfredo Díaz Buzos versus Bolivia del año 2004 habla sobre cómo el señor, siendo testigo de Jehová, fue obligado a presentar servicio militar cuando él claramente había expresado que su religión no se lo permitía. Esto se desencadenó una serie de obligaciones por parte del Estado, ya que al cometer esto, la Corte vio vulnerado su derecho a la libre conciencia y religión, porque fue obligado a hacer algo que él, por religión, le tienen prohibido realizar. El Estado boliviano acogió las reparaciones hechas por la comisión. Estas eran reformar la legislación militar para que eso no se volviera a dar y otorgarle la libreta militar completamente gratis a la víctima, ya que esto para él fue un paso muy grande y con esta reparación sintió que ya había dejado todo atrás. El siguiente caso es llamado Cristian Daniel Salivera y otros versus Chile. Este versa en la responsabilidad que tiene el Estado chileno debido a no ajustar la legislación interna a las normas de la Convención Interamericana, ya que estas personas, Cristian y otros, al momento de cumplir su mayoría de edad, tuvieron que cumplir obligatoriamente con el servicio militar. Las víctimas alegan su objeción de conciencia en estos hechos debido a que su derecho a la libertad de conciencia y de religión fue violado
ya que no tienen la opción de elegir qué hacer con su destino. Esta es una realidad muy triste debido a que hemos visto que los hombres tienen la obligación siempre de tener que ser militares e irse a la guerra, sin estos tener la oportunidad de decidir qué poder hacer con ello. Las reparaciones o las conclusiones de esta sentencia son las siguientes. Durante la sentencia podemos evidenciar que los peticionarios sostienen que este derecho ha sido violado debido a que no se les permite decidir con autonomía ni ejercer sus derechos de forma independiente. No obstante, la Comisión piensa diferente, ya que ellos concluyeron que ni el artículo 12 ni el 11, respectivamente, han sido violados. Es por ello que los jóvenes Cristian Daniel y los otros han decidido volver a peticionar este caso. En este informe de solución amistosa entre Paulina Ramírez del Campo y el Estado de México, se dan a conocer los hechos sobre los cuales a Paulina, cuando fue abusada sexualmente a la edad de 14 años, se le niega el derecho a abortar, ya que este se encontraba entre las causales bajo las cuales podía realizar este acto. Resulta que en el hospital a donde ella acudió, tanto para denunciar su abuso sexual como para poder conocer cuáles eran sus opciones frente a esto, la intentan persuadir de no cometer este acto para evitar tener un hijo. Entonces acá se le está vulnerando el derecho a la libertad de conciencia, ya que tanto ella como su madre estaban dispuestas a pasar por este proceso del aborto y totalmente se les fue denegado, no por estar en contra de la ley, sino porque los funcionarios que iban a practicar eso no estaban de acuerdo, es decir, por culpa de su percepción individual no se le pudo proteger o garantizar otro derecho a Paulina. Dentro de las soluciones a las que llegaron entre el Estado y la víctima es que debían de comenzar a educar mayormente sobre la planificación sexual, sobre los diferentes métodos de anticoncepción y demás a todas las mujeres y garantizarles las vías para poder acceder a ellos. En este informe de solución amistosa hecho entre José Ignacio Arias Calvo y el gobierno de Bolivia, relata los hechos sobre cómo la víctima se declara como una persona atea y creyente de la paz como tal, por lo tanto se declara pacifista ante su Estado. Resulta que en Bolivia todas las personas deben de cumplir con un servicio militar obligatorio, excepto las personas pertenecientes a la religión católica, las cuales pueden ser eximidas bajo ciertos requisitos. Pero lo importante a resaltar acá es que de todas las religiones, esta es la única que puede presentar como este argumento. Por lo tanto, el señor José Ignacio, creyendo que tenía la posibilidad de ser eximido de esto por su condición de pacifista, acude hacia el Ministerio de Defensa para presentar una excepción hacia su persona para no tener que pasar por todo este proceso del servicio militar. No obstante a ello, le es negada esta petición, por lo tanto, la víctima procede a agotar el resto de los recursos internos de su Estado. Como este informe apenas se viene dando desde el año 2020, la comisión apenas viene a declarar que se ahonde aún más en un análisis de fondo y que se continuará con este proceso. Por lo tanto, aún no hay como una decisión más allá, pero el caso se viene fundamentando también en la solución amistosa hecha en el 2004 con la misma comisión. Para concluir, y a modo de responder la pregunta problematizadora del inicio, podemos evidenciar cómo la libertad de conciencia y de religión en el contexto interamericano no es respetada del todo, debido a que, como mencionamos en el inicio, existe una pluralidad razonable en la que hay varios tipos de creencias y religiones y hay personas que quieren profesarlas de manera abrupta. Un ejemplo de esto lo podemos evidenciar en las sentencias en las que las personas de manera violenta quieren promulgar sus creencias y sus libertades. Esto no es correcto debido a que, como dijimos en la conclusión, las personas deben respetar sus libertades hasta donde llegan las de los otros.